caso, lo que vamos a hacer es continuar con los conocimientos que hemos adquirido en los diferentes trabajos prácticos, y en este caso en particular vamos a trabajar con dos tipos de entidades que son muy útiles a la hora de trabajar con AutoCAD ya desde lo profesional. ¿Qué significa esto? Cuando yo desarrollo actividades con AutoCAD, normalmente comienzo a dibujar, comienzo a hacer lo que estuvimos haciendo hasta ahora: armar trabajos, generar diversos dibujos que los puedo llegar a realizar por única vez. ¿Ok? Hago un croquis, hago algo por única vez, termino un trabajo, lo entrego, lo presento, lo utilizo. Ahora, puede suceder que en nuestra vida profesional ocurra que tenemos que hacer algún tipo de tarea, algún tipo de trabajo, alguna presentación en forma rutinaria. Ya sea, por ejemplo, algún tipo de presentación ante una entidad, o bien realizar planos, y habitualmente realizo planos de un tipo en particular. Entonces, eso requiere de, o sea, se va a generar una rutina en cuanto a hacer el tipo de presentación. Entonces, en esos casos, a mí me conviene tener desarrolladas plantillas de dibujo, ¿bien? Con lo cual me va a facilitar mucho la realización y me va a economizar tiempo. Esto es parte del ingreso en la personalización. O sea, si bien no lo vemos actualmente como personalización, y lo vamos a ver más adelante, el concepto de personalización, pero en realidad lo que estamos tendiendo a partir de este trabajo práctico es a desarrollar herramientas que nos permitan optimizar los tiempos, ¿ok? Que nos permita racionalizar los tiempos para justamente perder el menor tiempo posible en la realización de cosas rutinarias. Y a eso apuntan los bloques. Los bloques nos van a permitir poder generar librerías de cosas específicas, de iconos o de dibujos específicos que vamos a emplear en forma rutinaria, los vamos a utilizar muchas veces. Entonces podemos desarrollar esos bloques que van a ser conjuntos de dibujos con textos o no. Bien, pueden ser dibujos o pueden ser textos o pueden ser combinados. Y vamos a ver que también vamos a poder agregar otro tipo de entidad, que son los atributos, de los cuales vamos a hacer referencia después. Entonces, esa es una de las posibilidades: poder solucionar un tema de rutina y no estar dibujando cada vez que tengo una presentación, dibujando siempre los mismos elementos, sino que ya los tengo, los tomo de una librería y los vuelco directamente. Y ya son dibujos más pensados, más elaborados, y que contienen la información o los requisitos que necesito. Por otra parte, también tiene otra ventaja. Cuando yo desarrollo un bloque, el bloque lo que va a contener es una serie de entidades que van a estar conformadas dentro de una unidad que va a tener un punto de aplicación, va a tener tipos de líneas, va a estar conformada de acuerdo a lo que nosotros dibujamos, pero hace referencia a un único dibujo que por única vez se ingresa a la base de datos gráficas, y a partir de ahí todos los bloques que vaya dibujando se referencian a ese bloque original. ¿Ok? Consecuentemente, la cantidad de información que yo voy a agregar al archivo siempre va a ser mucho menor. Supónganse que tengo un bloque conformado por 20 entidades. Bien, si cada vez que yo quiero dibujar ese dibujo, ese icono en particular, tengo que dibujar 20 unidades, y vamos a suponer el caso extremo de un dibujo muy grande, ¿ok?, con mucho contenido, va a ser que el tamaño del archivo sea justamente de mucho contenido, de muchos bytes. Si nosotros usamos bloques, únicamente vamos a tener dibujado el primer bloque, o sea, el primer dibujo,
y después el resto de las inserciones van a hacer referencia a esa. Con lo cual, cada vez que nosotros insertamos un bloque, en realidad insertamos una sola entidad, la entidad bloque, que va a hacer referencia al bloque que dibujamos de origen o al primer bloque que nosotros incorporamos. Entonces, esto es un ahorro muy importante a la hora de hacer una construcción. ¿Cómo armamos un bloque? Vamos a ir al AutoCAD y vamos a conformar un pequeño bloque, ¿sí? Supónganse que yo tengo, así como para construir rápidamente, una mesa con una silla. ¿Bien? Hacemos algo muy, muy sencillito. Bien. Esa es una silla. Bien. La vamos a espejar. Y vamos a girar esto, este conjunto y este conjunto. Tomamos como referencia. Hacemos copy. Y la vamos a girar 90 grados. Muy bien. Entonces ahí tengo una mesa con 4 sillas. Yo tengo dos posibilidades de trabajar con bloques, utilizando dos comandos. Puedo utilizar el comando block o el comando wblock. ¿Correcto? Ambos comandos generan bloques. El comando block lo que va a hacer es generar un bloque que se va a guardar dentro de mi trabajo, ¿ok? Dentro de mi sesión de dibujo. Pero no nos va a permitir conformar librerías de bloques. O sea, no voy a poder generar un directorio y dentro de ese directorio tirar diferentes bloques que posteriormente puedo utilizar. Bien, entonces el comando block exclusivamente me permite generar bloques dentro de mi sesión de dibujo. El comando wblock me va a permitir generar bloques, pero poder guardarlos en una librería, o sea, en un directorio, y poder utilizarlos posteriormente en otras sesiones de dibujo. Normalmente conviene trabajar con el wblock para poder generar librerías. Si yo genero el wblock, vamos a invocar el comando, nos va a permitir seleccionar las entidades, bien, nos va a permitir poder decir que qué va a hacer con esas entidades en mi dibujo actual, o sea, con ese bloque en particular, o no con ese bloque, sino con ese dibujo original con el que voy a crear el bloque. Puede ser que lo convierta en un bloque, puede ser que lo convierta en entidades de dibujo, o bien que lo convierta directamente en objetos. O sea, es cómo va a quedar este dibujo. Por otra parte, también me permite elegir un punto de aplicación. Hay ciertos dibujos que es conveniente conocer cuál es su punto de aplicación y que nos va a facilitar después a la hora de poder insertarlo, hacerlo sin tener que editar después el bloque y moverlo y ubicarlo donde yo necesito. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, capaz que en este caso a mí me conviene elegir como punto el punto central de la mesa. ¿Mm? Entonces selecciono el punto central de la mesa. Fíjense que me dio una cantidad de coordenadas que en este caso no me interesan. Bien. La selección de objetos, en este caso, le vamos a decir que seleccione todos estos objetos. Le damos Enter. Y finalmente le vamos a dar una ruta donde se va a grabar el archivo. Bien. Yo puedo elegir cualquier ruta en particular para ir a buscarlo.
En este caso lo voy a volcar en el escritorio como para poder encontrarlo rápido. Mesa con sillas. Y lo pongo en el escritorio. Muy bien. Entonces, si ya tengo todo esto armado, le vamos a dar OK. Y ahí me creó el bloque. Fíjense que lo que hizo es que esto ya se convierte en bloque. Ya ahí está en bloque. Fíjense lo que dice en la ayuda, es una referencia de bloque. O sea que si yo lo quiero insertar, voy a ir a insertar. Fíjense que ya me lo trae porque es el último, si no pido bloques recientes, voy a la mesa, me pide redefinir porque como es la primera vez que lo instalo, me va a preguntar. Entonces yo lo inserto las veces que necesite. ¿Mm? Lo voy tirando las veces que necesite. Y de esa forma voy a tener los bloques insertados. Los voy a mover un poquito de acá para sacarlos de algo que vamos a ver después. Muy bien. Entonces hasta ahí hemos creado bloques. Fíjense que ¿qué particularidad o qué es lo que tiene de bueno trabajar con bloques? Puede ocurrir que nosotros, no sé, tenemos que dibujar no sé, el plano de una cafetería y resulta que lo dibujamos y era una cafetería grande y puse 50 mesas con las sillas, ¿sí? Y resulta que viene el arquitecto y dice, no, vos sabés que la representación, porque el cliente, qué sé yo, me gustaría que las sillas estuvieran giradas 45 grados. Y vos insertaste 50 mesas con sillas. Ahora te contesto, González. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo ya tengo, en este caso inserté 4 mesas. Tendría que editarlas, borrar, ¿bien? Entonces, en este caso, ¿cómo puedo solucionarlo? Agarro, lo exploto, ¿bien? Buscamos para explotarlo. Upload, seleccionamos y ahí ya quedó de nuevo, fíjense, las entidades separadas. Entonces, en este caso, le digo, bueno, que se giren 45 grados. Bien, queremos que quede de esta forma. Entonces, para cambiar todo vamos a hacer lo siguiente. Lo que hicimos fue entonces tomar un bloque, lo explotamos, lo editamos y ahora lo voy a hacer de nuevo. WBlock. De nuevo vuelvo a elegir el punto de aplicación, que tiene que ser el mismo para que no se nos cambie la forma. Seleccionamos las entidades. Le voy a decir que se llame exactamente igual. Y voy a darle OK. Entonces me pregunta si lo quiero reemplazar. Le digo que sí. Y fíjense que automáticamente o sea, al haberlo insertado, fíjense que todas las mesas con todas las sillas cambiaron su ubicación. Simplemente al haber descompuesto, haber hecho los cambios, darle el mismo nombre y cuando lo inserto, lo defino, o sea, lo redefino y de esa forma todos los bloques que fueron insertados con el mismo nombre van a cambiar al nuevo formato. En este caso, lo importante para poder
trabajar con bloques es tener en cuenta lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las capas? ¿Sí? Y dijimos que era importante dibujar todas las entidades que conforman un plano, que conforman un dibujo de cualquier tipo, que siempre tienen que estar asociadas dentro de una capa temática. Ahora, ¿qué sucede? Yo puedo colocar bloques en determinadas capas temáticas, ¿de acuerdo? Pero la visualización de los bloques va a estar dada por la capa original en la cual se dibujó el bloque. Ahora, si yo apago esa capa original donde se dibujaron los bloques, voy a dejar de verlas en las otras capas donde se colocaron esos bloques. O sea que en realidad va a haber una capa que es la capa control que va a dar la visualización de esos bloques, que fue la capa donde se creó. Yo las diferentes capas temáticas las puedo apagar o encender o congelar o encender en función de cómo va transcurriendo el dibujo, qué quiero presentar, qué quiero mostrar. Pero ¿cuál es la capa que nunca vamos a tocar? Que nunca vamos a sacarle la visualización, que nunca vamos a congelar. Normalmente es la capa cero. La capa cero es una capa que jamás vamos a apagar ni congelar, porque como no dibujamos nada en esa capa, no tiene ningún sentido. ¿Mm? Entonces, lo que conviene siempre, cuando ustedes creen bloques, es crearlos en la capa cero. ¿Sí? Si ustedes lo crean en otra capa y agarran y van colocando esos bloques en diferentes capas, en algún momento la capa origen la apagan o la congelan y automáticamente dejan de ver todos los bloques que se insertaron en otras capas. ¿Bien? Porque ustedes apagaron la capa base. Entonces, el consejo es que siempre el bloque lo dibujen, o sea, las entidades y todo lo hagan en la capa cero y ahí generan el bloque. Y después lo insertan en las capas que quieran. ¿De acuerdo? Con el ingeniero Prado seguramente vieron el tema de cómo controlar los colores, los tipos de línea, por capa, por bloque, ¿bien? O crearlos en una capa que tenga un color y colocados en otro. Esas son todas circunstancias en particular que ustedes pueden jugar para crear los bloques. Lo aconsejable es trabajarlos en la capa cero y después los vuelcan y los manejan de acuerdo al color de la capa con la que están trabajando. Ahora, si ustedes quieren que esas entidades tengan colores predeterminados, bueno, le van a cambiar a esas entidades, le ponen un color fijo y ese color fijo va a ser fijo por más que esté en la capa, o sea, que tenga el color que tenga esa capa, porque ustedes le fijaron el color. Estoy seguro que eso lo han visto comprado y seguramente lo tienen fresco porque lo vieron ayer. Muy bien. Entonces vamos a ir al trabajo práctico y vamos a ver cómo se desarrolla esta parte del trabajo. ¿Qué vamos a hacer para desarrollar este trabajo práctico? Vamos a trabajar sobre lo que hicieron, sobre el plano con el que trabajaron en el TP5. ¿Se acuerdan que era una casa con una habitación? Bien, en donde habíamos hecho la simbología eléctrica, lo que vamos a hacer es que esa simbología esté hecha con bloques. Bien, así que vamos a tomar como ejemplo el trabajo práctico 5 para poder desarrollarlo. Entonces, en este caso, vamos a abrir el trabajo práctico 5, se emplearán los símbolos eléctricos dibujados en las referencias, se asignarán los atributos a los bloques, y en el caso de bocas de luz, aplique fuerza motriz y toma corriente, deben tener como uno de sus atributos la potencia. Bueno, entonces vamos a comenzar a trabajar con atributos. Así les hago una pequeña reseña. Me gustaría saber si hasta acá se entendió o tienen alguna consulta en particular. Vamos a hacer una pequeña consulta. Así cortamos acá en este momento.
Bueno, les pido por favor que contesten la encuesta. Muy bien. Bueno, veo entonces que en general lo han entendido. Muy bien. Bueno, volvemos a conectarnos entonces. Muy bien. Volvemos a AutoCAD. Entonces hasta acá generamos bloques. Bien, ahora vamos a hablar de atributos. Bien, el atributo es un texto, es una etiqueta que nosotros podemos ingresarle información a la base de datos de AutoCAD. ¿Ok? O sea que es algo más que un texto. En realidad conforma un campo o un registro donde nosotros vamos a volcar información. Y esa información es posible recuperarla de AutoCAD y poder volcarla a una base de datos o a una planilla de cálculos como un Excel. Bien. Entonces, ¿cómo generamos un atributo? El atributo lo vamos a generar con el comando attdef. ¿Correcto? Así que vamos a ingresar attdef. Y acá nos va a aparecer un cuadro de diálogos. A los que no le apareció la encuesta no se preocupen porque, no sé, debe tener una limitante con la cantidad de personas. No le encontré el inconveniente, pero si alguien tiene una duda, me lo plasman en el chat. Pero bueno, bien, acá Nicolás dice que poniendo pantalla completa aparece. Pero bueno, no se preocupen. Si hay una consulta, me lo dicen. Bueno, en este cuadro de diálogo, fíjense que aparecen diferentes cuerpos que debemos llenar. Bien. Para esto, vamos a hacer algo previamente. Por ejemplo, yo en este caso le voy a decir que quiero generar diferentes atributos. No lo vamos a hacer por acá. Vamos a definirlo. attdef. Entonces, fíjense cómo lo vamos a definir. Vamos a tener un tag. El tag es una etiqueta, o sea, es el nombre genérico que le vamos a dar al campo. Supónganse que yo estoy haciendo un listado que tiene ciertos encabezamientos, como por ejemplo, vamos a hablar de esta mesa con sillas. Entonces, por un lado, yo puedo poner como tag material. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el tag? Material, modelo, código, color, precio. ¿Bien? Son esos nombres genéricos que le vamos a dar a las columnas que tiene un Excel, por ejemplo. ¿Bien? Si hablo de alumnos, hablo de apellido, nombre, matrícula, dirección, teléfono. ¿Ok? Son los diferentes campos que va a tener esa lista. El prompt hace referencia a la pregunta que me va a hacer el cuadro de diálogos a la hora de ingresar el dato. Y tiene que ser algo lo más preciso posible en cuanto a la cuestión, a lo que me pregunta, si hay conciso, porque tampoco voy a tener una extensión. Si, por ejemplo, me pregunta, eh, por ejemplo, puede preguntar qué color es y yo le agrego, o sea, lo que me va a preguntar ahí es exactamente lo que yo tengo que colocar. Y lo que yo escribo ahí es lo que me va a aparecer. Ahí me aparecen ñes, me aparecen letras acentuadas, símbolos, ¿ok? Tengan en cuenta lo siguiente, si por ejemplo ustedes ingresan un valor
tienen que ingresar un valor de corriente, pero necesita que esté ingresado en amper o que esté ingresado en kiloamper, bueno, le aclararé entre corchetes la unidad. O si es un precio que tiene que ingresarse en pesos o en dólares, le aclararé en qué unidades de valor. ¿Por qué? Porque si yo esto después lo utilizo para hacer un cálculo, es necesario que me ingrese el valor de acuerdo a las unidades con las que voy a manejar el cálculo. ¿Ok? O sea que tiene que ser bien precisa la pregunta y bien determinada en cuanto a unidades. Por ejemplo, si es en kilogramos, miligramos o en gramos para algo en particular. ¿De acuerdo? O sea que tiene que ser muy precisa la pregunta. En este caso podría poner, bueno, la hacemos bien sencillita, le ponemos color y listo. ¿Mm? En el caso de default, puede ser que todas las mesas vengan caoba normalmente y que si viene alguna roble yo la aclare, pero por lo general son caoba. Entonces le digo que las mesas son todas caoba. Por defecto me aparece caoba. Si no, yo se lo aclaro. También puede suceder que yo quiera que que me permita determinar un error. Por ejemplo, si yo no le ingreso el dato, que me aparezcan todas X para que me llame la atención y lo corrija. Entonces puedo decirle que aparezcan acá todas X y eventualmente lo corrija. O también puede ser que me aparezca en blanco y directamente queda en blanco. ¿De acuerdo? Eso va a elección de ustedes. Si no lo ponen, quedará por defecto que no hay nada puesto y lo tendré que incorporar yo. O bien le puedo dar un nombre en particular para que por defecto sea siempre eso y eventualmente yo lo pueda cambiar. Vamos a poner en este caso que es roble, como para tener una referencia. ¿Listo? También esos atributos pueden tener diferentes propiedades. ¿Bien? Puede ser que el atributo sea invisible, o sea, que no me aparezca en el dibujo. Por ejemplo, si yo estoy dibujando el plano de una confitería, como les dije, de un café, ¿para qué quiero que me aparezca en el plano el precio? Pero sí me interesa cuando yo saco los atributos, poder sumar el precio del mobiliario. ¿Ok? Pero en el plano no me interesa que me aparezca el atributo. ¿Bien? O que me aparezca el color, el modelo, la marca. Si yo simplemente lo que necesito es que en el plano figure la mesa con las 4 sillas. Pero sí me interesa a los fines de la extracción de atributos para después poder hacer un cómputo, para poder hacer un cálculo. ¿Ok? Hay cosas que sí me conviene y hay cosas que no. Ahora vamos a hacer alguna, en este caso en particular vamos a hacer una que sea invisible, pero después podemos poner algo, por ejemplo, que haga referencia al número de mesa. ¿Bien? Entonces en este caso le voy a decir que sea invisible. También puede ser constante. ¿Qué significa que sea constante? Que sea un valor, o sea, que tenga un valor constante y que no me permita cambiarlo. Las mesas son caobas sí o sí, que no me dé la oportunidad de cambiarlo. Todas las mesas son caobas. Entonces ni siquiera me lo va a preguntar, lo va a pasar de largo. O sea, va a aparecer el dato, pero ni me lo pregunta, porque ya toma por defecto que es caoba. Puede suceder también, sobre todo esto cuando se trabaja por línea de comando, porque normalmente vamos a trabajar con la ventana gráfica donde me aparecen todas las preguntas, pero yo podría trabajar por línea de comando. Y acá es donde tiene sentido la verificación, porque me pregunta y me repregunta qué color es. Entonces yo las 2 veces le confirmo. Cuando es por ventana gráfica no tiene sentido. También puede ser preset, o sea, que venga por defecto el valor. Y si no, lo cambio. Después las otras dos hablan de la fijación de una posición o de que, de que este atributo tenga múltiples líneas.
que en este caso lo vamos a dejar de esta manera. La ventana que tienen abajo a la derecha habla acerca de las características del texto. Y acá sí se maneja como si fuera un texto. Le puedo decir justificar la posición. Fíjense que es tal cual como en un texto, en donde hacemos el justificado. Y tiene todos los justificados que ustedes vieron en texto. El estilo de texto. Acá ustedes, si tuvieran un estilo creado de texto, pueden directamente seleccionarlo. En este caso yo no tengo ninguno creado, pero podría seleccionarlo de acá. También puedo darle la altura del texto. En este caso le voy a decir que sea 3 unidades. Y si lo necesitan rotado, también lo pueden indicar. Una vez que esté hecho acá, le doy OK. Y me va a dar la posibilidad de ubicarlo. Y en este caso, bueno, yo lo voy a ubicar acá. Ustedes tengan en cuenta que en este caso yo le dije que el atributo era invisible, con lo cual no tiene mucho sentido donde lo ubique. De todas formas, lo usual es que yo coloque uno debajo del otro, pero puede ser que tenga una posición en particular. Y ahora vamos a ver algo de eso. Entonces, material lo tiro por acá a un costado. ¿Correcto? Vamos a crear un atributo que sea el número de mesa. ¿Correcto? Entonces, para esto, por ejemplo, yo lo que voy a hacer acá es crear en el centro un círculo. ¿Bien? Y acá voy a colocar el número de mesa. Entonces, de nuevo, attdef. En este caso, voy a generar un atributo que se va a llamar número de mesa. En este caso, los tags tienen que tener cierta particularidad. La particularidad consiste en que no puede haber espacios, no puede haber símbolos. Símbolos me refiero a letras acentuadas, a ñ, ¿ok? Nada raro. Si yo acá tengo que poner número de mesa, fíjense, por ejemplo, que yo puedo usar esta posibilidad. ¿Bien? Entonces, se entiende correctamente, no dejé ningún espacio y de esa forma lo puedo leer. O podría haber puesto, por ejemplo, número de mesa y también me quedó igual. De cualquiera de las formas es válida. Ustedes pueden crear lo que quieran. Ahora, tengan en cuenta que ese tag a ustedes les diga algo. ¿Ok? No pongan algo así al azar que ahora están trabajando, está todo bárbaro, pero resulta que dentro de un año agarran este bloque y dicen, ¿qué habré querido poner acá? Porque no tienen idea, porque le pusieron algún texto o algo que no les representó, no les dijo nada. A mí en particular me gusta usar esto. ¿Tá? A mí me resulta más claro. Entonces acá, por ejemplo, puedo poner cuál es el número de mesa. Recuerden que ustedes acá pueden poner espacios porque es el cartel que les va a aparecer en el cuadro de diálogos. Y por defecto no voy a poner ninguna, porque en realidad, fíjense, les voy a poner una X en función de lo que les había comentado. Bueno, en este caso no le voy a poner ninguna opción. La altura del texto le vamos a decir que sea 4. Ok. Ah, perdón. Vamos a crearlo de nuevo. Número de mesa. ¿Cuál es el número de mesa? Dijimos que le poníamos una X. Lo que quise hacer, y me equivoqué, porque quiero que esté en el medio y en el centro el justificado. Y la altura habíamos puesto 3. Ok. Entonces voy a seleccionar como punto S. Entonces fíjense que me quedó en ese lugar. Bien.
Vamos a borrar todas estas, así no nos confunde. Y esta la vamos a explotar como si fuera un bloque, o sea, como si fuera algo nuevo que estoy creando. ¿De acuerdo? Bueno, listo, vamos a crear esto. Entonces, perdón, vamos a crear con wblock un bloque. Le vamos a indicar que mi punto es el punto medio. Vamos a seleccionar el bloque. O sea, vamos a seleccionar las entidades que conforman el bloque. Tengan en cuenta que cuando ustedes crean el bloque y este bloque contiene atributos, yo puedo seleccionar todos los dibujos, pero lo que no me conviene es seleccionar los textos. ¿Por qué? Porque si yo te selecciono los textos con un capture, de acuerdo a cómo se fueron seleccionando, digamos en forma automática, el orden con que se fue seleccionando es el orden con el que me va a aparecer en el cuadro de diálogos. Y a veces no me conviene que me aparezcan unos antes o después que otros, por una cuestión de orden. Si yo, por ejemplo, estoy armando un rótulo en el que pongo determinados datos, a mí me conviene que me vayan apareciendo en forma ordenada y no aleatoria, en donde tenga que ir a un lado, después tenga que ir al otro, después tenga que ir al otro. Entonces, si me los va pidiendo ordenados de acuerdo a lo que yo quiero, me va a cerrar mucho mejor a la hora de completar los datos. Entonces, en este caso, lo lógico sería que primero me pida el número de mesa y después me pida el material. ¿Bien? Le digo que se convierta en bloque. Le vamos a dar un lugar. Le vamos a poner acá mesa con atributo para ubicarla en escritorio, grabar, le doy OK. Y fíjense que ya para ingresar el primero, ya me está pidiendo cuál es el número de mesa. ¿Por qué? Porque como me está convirtiendo las entidades en bloque, es como que inserto el primer bloque. Entonces, en este caso le digo que es la mesa número 2 y por defecto el color me aparece roble. ¿Se acuerdan que lo habíamos puesto por defecto? Entonces acá le doy OK y automáticamente me aparece la mesa con el número de mesa incorporado y el atributo invisible no me aparece porque justamente le di esa opción. Si yo ahora quiero ingresar a una nueva mesa, fíjense que ya la tengo acá, entonces la ubico, le digo que esta va a ser la número 10 y que es color caoba. OK. Y automáticamente me pone la mesa con el número, con el atributo. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? Yo lo que hice ahí fue crear, o sea, inserté dos bloques con dos atributos. ¿Bien? Por lo pronto, yo lo que quiero ahora es poder recuperar esa información. ¿Bien? Para recuperar esa información, yo voy a tener que utilizar algo que se llama archivo de estructura. ¿Bien? El archivo de estructura es un tipo de archivo TXT con una sintaxis en particular que me va a permitir poder hacer la extracción de esos atributos que yo coloqué. Bien. Antes de pasar a eso, yo quería hacerles un comentario respecto de, bueno, por un lado, lo que habíamos visto, el tema de las columnas o los campos, de acuerdo si ustedes trabajan con un Excel o con una base de datos, son columnas a todas las verticales, y en el caso de un Excel son filas a todos los registros, cada uno de los bloques que ustedes leen, o sea, perdón, cada uno de los atributos que ustedes leen van a quedar conformados como un registro.
O sea, cada vez que yo inserto un bloque, ese bloque va a generar un registro con sus atributos, que va a ser una fila o un registro en el caso de una base de datos. En la base de datos, los generales se llaman campos, así como en el Excel se llaman columnas. En el Excel se llaman filas cada uno de los ítems y en el caso de las bases de datos se llaman registros. ¿Ok? Yo también podría generar un bloque de atributos exclusivamente. Supónganse que ahora lo vamos a ver, supónganse que ustedes tienen que generar en torno a este cable, ¿sí?, un atributo donde me diga, o sea, esta línea conforma un caño. Y dentro de este caño yo le voy a pasar una determinada cantidad de cables y le voy a indicar la medida interior del caño. Y yo esto lo podría conformar como un atributo, o sea, como un conjunto de atributos que conformen un bloque. Porque en realidad el caño yo lo voy a tirar con línea o con polilínea. Lo que en síntesis lo que voy a hacer es generar un bloque con atributos. Entonces, fíjense en este caso. Voy a generar attdef, le vamos a decir que en este caso se genere un atributo común. En este caso le voy a decir que me diga la cantidad de cables, o sea que le voy a poner, por ejemplo, un tag que se llame cables, con un prop que diga cantidad de cables. No le pongo nada por defecto. Y le vamos a decir que esté al medio y al centro. ¿Ok? Entonces lo voy a ubicar, por ejemplo, acá en el centro para que me quede ahí. Ahora voy a generar otro attdef. Vamos a colocar otro que se llame diámetro. Ingrese el diámetro del caño. En este caso también lo voy a poner al medio y al centro. Ok. Tomo ahí como referencia y a una cierta distancia vuelco esto. Lo acomodo. Bien. Entonces fíjense lo siguiente. A mí el cable no me interesa, pero me interesa el punto para que después quede en el cable. Entonces fíjense el bloque que voy a crear. WBlock. Le vamos a decir que el punto de aplicación sea el centro del cable. Luego voy a seleccionar los objetos. Quiero que primero me pregunte la cantidad, la composición de cables y después me pregunte el diámetro. Enter. Le voy a dar un nombre que se va a llamar conductores. Muy bien. Y le digo OK. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, le voy a decir que van 3 cables por 2,5 milímetros. ¿Bien? Y que el caño tiene 12,2 milímetros. O sea, estos son milímetros cuadrados. Y en este caso, 12,5. Entonces, automáticamente me queda la composición del cable, o sea, cómo está compuesto interiormente la cantidad de conductores y el diámetro interno de ese caño. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy trazando un cable en particular, ¿bien? Entonces,
vamos a hacer insert, conductores, busco el punto, por ejemplo, en este caso busco un cerca de, le digo que la cantidad de cables son 3 por 1,5 milímetros cuadrados y le digo que tiene una sección de 12,5. Bien. Entonces, en ese caso, más allá de que está desubicado en cuanto a seguir la pendiente de esa curva, que eso después vamos a ver cómo lo podemos resolver con una personalización, lo vamos a ver en el trabajo que sigue, pero yo acá tranquilamente podría tomar eso, tomar el punto de inserción y buscar la pendiente para que me quede la composición y el diámetro de la cañería. Entonces, fíjense que lo que hice fue un atributo exclusivamente de textos. O sea que un bloque no tiene por qué estar conformado por dibujos y textos, sino que puede estar conformado por texto exclusivamente, por atributos. ¿De acuerdo? Un bloque lo puedo conformar exclusivamente con atributos. ¿De acuerdo? Muy bien. Estábamos hablando entonces del archivo de estructura. Entonces dijimos que el archivo de estructura era un tipo de archivo en particular que es un TXT y que tiene cierta conformación. ¿Cómo armamos ese archivo de estructura? Normalmente para armarlo lo más sencillo es generar con el bloc de notas un archivo al que le vamos a dar cierta sintaxis. ¿Qué vamos a colocar en un principio? Ese archivo de estructura puede estar conformado por la extracción de atributos propios de AutoCAD o por atributos particulares que son los que ustedes van a crear. Por ejemplo, los que creamos recién con las mesas. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, crear un atributo que me traiga como resultado, por ejemplo, el nombre de una capa, entonces le pondré el texto ayer. Bien. Permítanme un segundito que quiero repasar algo. Me quedó una duda. Ya estoy, ¿eh? La sintaxis es la siguiente, por ejemplo. Si quiero hacer una capa, o sea, quiero extraer el nombre de un atributo propio de AutoCAD, por ejemplo, quiero hacer el de layer, va a ser BL, dos puntos, layer, bien, espacios, ahí no puedo usar tabuladores ni nada en particular, siempre espacios. Anótenselo eso como una regla. Y después va a haber una sintaxis según se trate de texto o se trate de números que usemos para un cálculo. Ahora vamos a estudiar de qué se trata eso. En este caso, layer son caracteres, entonces va la letra C. ¿Bien? Si fuera numérico, si fuera algo que nosotros después en el Excel lo vamos a utilizar para hacer un cálculo, va a ser numérico, con lo cual vamos a tener que usar la letra N. Luego, va a haber tres caracteres que continúan que hacen referencia a la extensión de ese campo, al tamaño de ese campo que nosotros le vamos a habilitar.
Y acá es donde ustedes tienen que ser coherentes con lo que están haciendo. Si ustedes a la capa, por ejemplo, le están dando nombres de, no sé, de 20 caracteres, yo tengo que poner algo acorde a lo que ustedes están poniendo como nombre, ¿sí? Supónganse que yo creara uno que sea el nombre del bloque. Y resulta que el nombre del bloque le pongo mesa de caoba de 60 por 60, 4 patas y con, no sé, con protección de brillo. Y ese es el nombre del archivo. Y no le pueden poner que el campo tenga 10 caracteres, porque les va a salir cortado y a la hora que nos presenten el trabajo práctico, nosotros se los vamos a poner como desaprobado, porque no es coherente con lo que ustedes quieren presentar. Bien, entonces en este caso es capa, le voy a decir que tenga 20 caracteres y luego va una extensión que hace referencia a los decimales, que al tratarse de caracteres no va a tener decimales, por lo tanto va a ir 3 ceros. Bien. Bueno, estamos a 30 segundos de que se corte, así que vamos a salir, reconectamos y volvemos a entrar. ¿Ok?